Así que estás pensando en entrar en el mundo de la ciencia de datos. Pues estás de suerte porque yo trabajo como científico de datos en una de las empresas más grandes del mundo y lo hago desde hace unos cuantos años. Así que hoy te voy a contar 5 consejos que te recomiendo para encontrar tu primer trabajo como científico de datos. En primer lugar, es interesante saber qué es la ciencia de datos y para eso te dejo un par de vídeos que tengo en mi canal en los que puedes aprender un poco qué cosas se piden o qué cosas se necesitan. Y ya no te hago esperar más tiempo y empezamos directamente con el primer consejo. Estudia una carrera o título técnico y haz prácticas que estén relacionadas con el mundo de la ciencia de los datos. Mi primera experiencia como científico de datos fue ya una vez yo había salido de la carrera y fue en una gran consultora en la que estaban buscando este tipo de perfil y pues con una experiencia nula o muy poca, y digamos que yo les encajaba bien en ese momento, entonces empecé ahí. Pero lo que recomendaría es que si estás estudiando la carrera intentes encontrar unas prácticas que estén relacionadas, ya que te va a ser mucho más fácil ver este mundo y empezar a ganar experiencia dentro de lo que es la ciencia de datos. Además, este primer trabajo yo lo conseguí gracias a que venía de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y ahí aprendí bastante a lo que es programar y también tenía una base bastante buena de estadística y matemáticas. Por lo que aunque nunca había tocado la parte de ciencia de datos, me fue fácil adaptarme y empezar a coger experiencia poco a poco. Aquí te dejo algunos ejemplos de carreras que puedes hacer si aún no has empezado, que te van a encaminar un poco más hacia el camino de científico de las ciencias de la computación, ingeniería de software, economía, estadística, matemáticas, ingeniería de sistemas. Al final, cualquier carrera que toques un poco estas partes de ingeniería o computación o incluso programación van a ser una buena base para después conseguir ese primer trabajo. Consejo número 2. Aprende SQL. Cuando vayas a comenzar tu primer trabajo como Data Scientist, independientemente de si se trata o vas a entrar en una empresa grande o una empresa pequeña o mediana, siempre necesitarás escribir SQL, ya que vas a necesitar acceder a las bases de datos. Y hoy por hoy el lenguaje de SQL es el principal que se usa para acceder a este tipo de información. Y esto es bastante importante. No importa lo sofisticado o lo bueno que seas usando Python, al final siempre necesitarás un poco de SQL para acceder a las infraestructuras de las empresas para las que estés trabajando. ¿Por qué se usa este lenguaje? Porque al final se trata de un lenguaje bastante sencillo que te permite mediante queries acceder a la información que quieres, y esto lo usan tanto analistas como gente de negocio como personas que se dedican al tema de la inteligencia artificial. Así que lo más probable es que acabes utilizándolo ya que es más fácil para ello. Otro punto importante por el que deberías aprender SQL es que en prácticamente todas las entrevistas que he hecho, mínimo había una pregunta sobre este lenguaje de programación y sobre si había trabajado directamente con bases de datos. Te voy a comentar un ejemplo de una de las preguntas que te podrían hacer, aunque en internet tienes un montón de exámenes y puedes practicarlos y además te va a valer para ir cogiendo soltura en este tipo de ejercicios, y luego cuando te enfrentes a uno de estos en una entrevista de trabajo probablemente te será mucho más fácil resolverlo. Y uno de estos ejemplos es que ellos te darán un esquema de una tabla. Un esquema es donde nos muestran qué campos tenemos y de qué tipo son, y en ella verás, por ejemplo, un ID de cliente, ID de conductor, un ID de ciudad, una clasificación del cliente, del conductor y ese tipo de campos. Y luego te podrían hacer una pregunta del tipo: cálculame el diferencial del percentil 90 entre el tiempo de llegada actual y el tiempo de llegada previsto para todos los viajes completados de aquí a los últimos 30 días. En este vídeo no te voy a mostrar el código para resolverlo, ya que hay un montón de exámenes por internet y sería una tontería ponerse aquí a revisar el código. Si quieres que veamos alguno de estos exámenes, déjamelo aquí en los comentarios y puedo preparar un vídeo en el que lo revisemos. Aquí el punto es que tienes que aprender este lenguaje de SQL para resolver este tipo de problemas y además lo tienes que hacer de una forma eficiente. Entonces, tiempo que le dediques a estudiar este tipo de cosas va a ser tiempo ganado de cara a encontrar un trabajo de científico de datos o incluso de analista de datos en el futuro. Consejo número 3. Aprende sobre métricas de éxito y métricas de seguimiento. Esto es a la par muy importante y a la vez bastante complicado, ya que se trata más de entender el producto y también de saber de estadística para ver qué métricas son más útiles usar en cada momento. ¿Por qué esto es importante? Pues es importante porque cuando te conviertes en el científico de datos de una empresa, serás el experto en tu equipo de datos. Entonces, imagínate que estás trabajando en un equipo de datos de, por ejemplo, el IKEA, y tú eres el principal científico de datos. Entonces, serás el que debería saber o el que sabrá de dónde vienen cada uno de estos datos y qué tienes que medir para conseguir el éxito en la empresa, ya que serás el que los gerentes de los productos vendrán a preguntar
sobre qué KPIs o qué medidas se pueden utilizar para saber si efectivamente estamos consiguiendo ese éxito con las iniciativas que se están viendo en la empresa o no. Esto nos llevará a saber si estamos haciendo un buen trabajo y, volviendo al ejemplo del IKEA, nos permitirá saber si los cambios que hemos hecho en la producción de sofás están yendo bien o, por el contrario, es una medida que está teniendo un impacto negativo en la empresa. Así que al final, sustentar esto con datos y definir esas métricas de éxito es clave para aportar valor a la empresa. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre unas métricas de éxito y unas métricas de seguimiento? Al final, las métricas de éxito se identifican muy fácilmente porque son de las que todo el equipo, departamento o área involucrada se preocupa. Es decir, siempre deberían crecer o ir siendo más positivas según va pasando el tiempo. Por ejemplo, para una startup podría ser cuántos usuarios activos tienen o cuántas personas van entrando. Vamos a verlo con un ejemplo que al final creo que queda más claro. Imaginémonos que esta startup es TikTok al comienzo de su andadura empresarial y tú trabajas ahí como científico de datos o analista y necesitas saber cómo está yendo la aplicación. Pues una de estas métricas que yo usaría es cuántos usuarios activos tengo cada día en la aplicación o cuánto tiempo de media pasan dentro, ya que este tipo de métrica nos va a dar una intuición bastante buena de si la aplicación está funcionando como nosotros queremos y está reteniendo mejor a los usuarios o no. Y por el otro lado tendría las métricas de seguimiento. Un ejemplo de este tipo de métricas podrían ser la de asegurarme que estas personas son reales, ya que aunque incrementemos el número de usuarios continuamente, si se están introduciendo bots podría ser un indicativo de que algo no está bien, o si están pasando un buen momento en la aplicación. Y luego también, por ejemplo, me aseguraría de cuántos vídeos está viendo cada usuario, si solo abren la aplicación y luego la cierran porque no les interesa algo, o si empiezan a encadenar vídeos y al final acaban viendo varios, ya que me importa hacer un seguimiento de las cosas negativas que se están viendo dentro y no solo de las positivas, para poder frenar eso y atajar los problemas lo antes posible. Además, quizás encontremos algún tipo de bug que hace que los usuarios estén peor dentro de la app. Básicamente podríamos resumirlo en que este tipo de métricas nos van a asegurar de que la aplicación está funcionando tal y como nosotros queremos y no está haciendo ninguna cosa rara. Aquí lo importante es que cuando diseñas estas métricas sean difíciles de engañar, ya que muchas veces se plantean las métricas, le dicen a los usuarios de negocio o a las personas encargadas de dirigir esos departamentos qué métricas se va a utilizar y luego se asocian, digamos, bonus o rendimientos en base a esas métricas, y al final lo que se llega es a una especie de falseo en el que solo se busca mejorar esas métricas sin tener en cuenta en realidad lo que quiere el cliente. Y aquí hay una serie de trucos también para evitar que estas métricas muestren información que en realidad no queremos o nos permitan comparar distintas metodologías. Para ello necesitarás aprender a hacer A/B testing o pruebas A/B. Para esto también tendrás que aprender sobre grupos de control y grupos experimentales y cuántas personas necesitas para tener, digamos, información válida acerca de cada grupo o que sea estadísticamente significativo. El cuarto consejo es aprender Python, R, Tableau, Power BI o Excel. Al final, cualquier cosa que te permita visualizar e interpretar los datos te va a venir bien. ¿Y por qué necesitas saber todas estas tecnologías? Y esto es un poco controvertido. En mi opinión personal, mucha gente aprende a usar Python o R por el simple hecho de verse como un mejor programador o alguien que es capaz de hacer cosas más avanzadas. Y si bien es verdad que te permite hacer ciertas cosas, he visto algunos científicos de datos que son muy buenos usando solo herramientas como Excel o Tableau, ya que capturan los datos utilizando SQL, como hemos comentado en el punto anterior, y después con Excel empiezan a preparar visualizaciones que aportan bastante valor a la empresa y a las áreas que se lo han pedido. Porque al final el impacto que tienes no va tanto en cómo de técnico eres, sino en cómo comunicas estos hallazgos que has conseguido y cómo se convierten en recomendaciones de producto. Un poco más adelante hablaré también sobre la comunicación, ya que es un punto muy importante, pero ahora vamos a ver por qué necesitas saber todo esto que te comento del punto 4. Y es que muchas veces te va a tocar manipular datos y preparar gráficos o presentar estas visualizaciones para comunicarlas más adelante. Entonces, imagínate que tienes muchos datos en una empresa, que trabajas para un banco, una aseguradora o incluso un restaurante o una cadena de restaurantes de comida rápida, y según llegas el primer día, ¿qué es lo primero que harías? Pues tendrías que hacer un EDA o análisis exploratorio. Pongámonos en el caso de que estás en una cadena de restaurantes de comida rápida y tienes un montón de información acerca de tus platos, pues, tus sándwiches, hamburguesas, etc. Lo primero que podrías hacer para empezar a aportar valor es coger mediante SQL, descargar esos datos, manipularlos y agregarlos por día de la semana, por horas o cosas así, y empezar a descubrir patrones que pueden ser interesantes explotar. Y entonces, ¿cómo harías esto? Pues usando al final las herramientas que te comentaba antes
de Tableau, Power BI, Excel o también Python, claro. Porque al final tu objetivo en la empresa es responder preguntas como ¿qué día tienes más ventas sobre X producto? O ¿cuáles son tus hamburguesas más populares? O también podrías decir ¿con qué hamburguesas estamos ganando más dinero? Es decir, ¿cuál nos deja más margen de beneficios? Y honestamente no importa tanto cuál aprendas, si bien uno de mis favoritos es Python, pero yo diría que no importa tanto. Lo realmente importante aquí es que seas rápido y eficiente a la hora de presentar información. Y vamos con el quinto y último de los consejos. Para mí uno de los más importantes es algo que he ido viendo con el tiempo según he ido trabajando en este sector. Y antes de empezar a contártelo, si has llegado hasta aquí, sí que agradecería un montón que me dejases un like, ya que me ayuda a seguir subiendo vídeos. Y si te interesa, suscríbete porque se vienen más vídeos de este estilo. Y ahora vamos a comentar directamente el último punto. Tienes que aprender a comunicarte bien, porque al final el objetivo de un científico de datos es comunicar tus hallazgos, porque si no comunicas lo que has descubierto, nadie se enterará, y si nadie se entera, no florecerá nada, es decir, no aparecerán nuevos productos o no se me mejorarán los que se tienen actualmente. Aprende a hacer discursos en público, porque vas a hacer muchas presentaciones. Te va a tocar hablar con muchas personas como project managers, directores, ingenieros y demás. Y en el caso que no te toque hablar, lo vas a tener que escribir para que después lo lean aquellas personas que les interese o a las que les vaya a aportar valor. Así que te tocará escribir presentaciones de PowerPoint, artículos dentro de tu empresa, publicaciones o incluso correos electrónicos. Porque al final escribir es un medio para llegar a un montón de personas de forma muy fácil y además de forma muy extendida en el tiempo, ya que algo que escribes hoy se podrá leer dentro de días, meses o incluso años. Y además no quieres que sea aburrido. Y es que he visto varias veces a científicos de datos que consiguen gráficos realmente impresionantes y un montón de cosas elegantes, pero que al final es muy difícil de interpretar y al final acaban con un montón de barras de colores y gráficas y líneas y tendencias, y cuando lo veo pienso ¿dónde se supone que debo mirar? ¿Qué es lo que me tiene que llamar la atención? Así que cuando hagas presentaciones focaliza bien en lo que quieres contar y asegúrate de que las conclusiones queden muy claras, así que asegúrate que cada vez que presentes un gráfico, que pongas un gráfico en una diapositiva que cuenta exactamente lo que quieres decir, que lo pones por algo, no rellenes por poner gráficos aquí y allá, porque al final lo único que haces es distraer la atención de lo verdaderamente importante. De esta manera tendrás suficiente información y será obvio aquello que quieres contar. Y por último, aprende modelado predictivo. Si bien a lo largo del vídeo habrás visto que no he mencionado esto, sí que es algo bastante importante dentro de la ciencia de datos, pero hay mucha gente que se centra en conseguir solo aprender a hacer modelos y demás, cuando realmente es un complemento. Al final, si trabajas, por ejemplo, en algo relacionado con las finanzas, pues sí que te será muy útil saber la previsión financiera a futuro o cuántas ventas vas a tener de un determinado producto. Pero lo realmente interesante es que partas de un análisis con una base científica y con unos objetivos claros. Al final es bueno fijarse métricas o KPIs las cuales puedes anticipar de alguna manera o con algún modelo y construir sistemas de recomendación o clustering de clientes, o al final hay un montón de técnicas relacionadas con el Machine Learning que te podrán aportar, digamos, la guinda del pastel o aportar un poco más de valor a la empresa para la que trabajas. Y bueno, eso es todo. Estos han sido los 5 consejos que creo bastante interesantes a día de hoy relacionados con el mundo de la ciencia de datos, así que espero que te haya sido útil, que te haya gustado el vídeo, y he decidido tampoco hacerlo demasiado largo porque no quiero entrar mucho en detalles, pero casi me interesa más saber qué es lo que piensas o qué dudas tienes, qué digamos que te falta o que necesitarías saber para encontrar trabajo, qué quieres saber. Déjamelo aquí abajo en los comentarios, te leo, te contestaré. Por último, no olvides dejar tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.